familiares de los fallecidos durante los conflictos del 2019 en Sacaba aún exigen justicia por las muertes ocurridas en Guayani. Señalan que pese al paso de los años, el proceso, investigación y mucho más el castigo a los culpables continúa impune. Estamos con lágrimas en los ojos, de otro lado alegres. Eso es lo que buscábamos, justicia, ¿verdad? Justicia que haya para las víctimas de Guayani, ¿no? En este lugar nos ha pasado, ¿no? Nos ha masacrado. Ahí está, dice en el informe. Nosotros de hoy adelante vamos a pedir, hermana, los autores ya no más que sean detenidos. Respecto al informe de lo ocurrido que emitió el Grupo Interdisciplinario de Investigadores Independientes GIEI, señalaron que deberán analizarlo, pero que tienen la plena convicción de lo que pasó en el 2019 fue un cruel asesinato. Bueno, y esta mañana nos acompaña Nelson Cox, viceministro del Régimen Interior, para hablar precisamente sobre este informe que ha sido emitido por este grupo interdisciplinario de profesionales independientes, expertos independientes. Muy buenos días, Nelson, gracias por acompañarnos. Buen día, Rodrigo, un gran saludo a toda la población. Bueno, este informe, ¿qué es lo que ha develado respecto a lo que sucedió el año 2019 en Sacaba y en Sencata? Este informe ha confirmado que ha existido una serie de varias violaciones a derechos humanos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha existido el 2019 una situación en la que líderes han llamado a una conmoción, han pretextado el tema del fraude y en función de esto lamentablemente se han generado movilizaciones por las cuales ha existido un uso desproporcional de armas de fuego, ha existido violencia exacerbada de las Fuerzas Armadas y esto ha degenerado en una condición de masacre. Tanto en Sacaba como en Guayani se ha identificado también el accionar de grupos paraestatales que han generado riesgo, porque se ha llamado a la desobediencia civil en Santa Cruz, el Comité Cívico, se ha identificado que este tipo de situaciones desconocen la institucionalidad del Estado. En función de esto se ha identificado también que la justicia no ha obrado de forma oportuna, Rodrigo. El acceso a la justicia ha estado limitado por grandes falencias y grandes carencias que hasta este momento están generando duda en los familiares, en la población, de los resultados que se puede vivir. Y en función de esto hay amplias recomendaciones, 30 recomendaciones agrupadas que ponen de manifiesto la regulación que debe existir en el Estado para que nunca más vuelva a pasar esta situación. Memoria, verdad y justicia es un mandato y en función de eso identificar a todos los responsables de lo que ha sido lamentablemente estas ejecuciones extrajudiciales que se han dado en Sacaba, en Sencata, en Pedregal y en otras zonas de Bolivia. ¿Quiénes conforman este grupo interdisciplinario de expertos independientes, Nelson? En noviembre del 2019, Paulo Abrao genera un informe. La Comisión Interamericana visita Bolivia, presenta un informe que señala que hay violaciones de derechos humanos. Ante la duda, se establece conformar un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Son expertos escogidos que ya fueron pactados por el gobierno de facto, Rodrigo. O sea, aquí no hay ningún tipo de trabajo amañado. Son expertos independientes que justamente en un acuerdo con el Estado boliviano se han seleccionado a los mejores hombres y mujeres cualificados para que no exista duda sobre el informe que han generado. Este informe no permite una posibilidad de que se dude de lo que se dice. Es veracidad, de cierto, todo lo que se ha recabado. Estos expertos independientes han generado una documentación, han generado testimonios, han generado prueba objetiva por la cual se han dado los criterios que configuran que ha existido violaciones a derechos humanos. Van a decir que es una prueba irrebatible. Y esto tiene que servir para que estos expertos, que son de distintos países, relatores de derechos humanos, relatores de Naciones Unidas, tenían una trayectoria de defensa de derechos humanos, tienen una trayectoria hasta de regulación de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son seleccionados de la forma más cualificada en función de su idoneidad para que justamente no exista ninguna duda. Y se ha configurado, Rodrigo, porque este informe está en función de eso, en los estándares más altos de derechos humanos, que nos permite identificar con certeza y con veracidad todo lo que se ha recabado para poder identificar este tipo de situaciones determinantes de lo que ha sido la violencia en Bolivia. Señor viceministro, ¿cómo se va a proceder a partir de ahora teniendo este informe que está siendo socializado precisamente con los sectores Sacaba y Sencata, por ejemplo, Guayani, aquí en Cochabamba? En particular, se está socializando con Sacaba, con Sencata, porque son donde se ha generado ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué es eso, Rodrigo? Para que la población entienda. Se ha confirmado lo que se presentaron en varios informes de derechos humanos. Se ha programado matar a la gente. Se ha determinado poner fin a la vida. Eso es lo que ha determinado esta comisión. Y por eso, en ese respeto a las víctimas, es que se va a hacer la presentación. Ayer se ha hecho, hoy se va a hacer en Sacaba,
en Sencata, mañana se hace en Sacaba, se va a hacer en Pedregal, también en Montero. Se tiene que hacer esta presentación para que las víctimas tengan la tranquilidad de que la justicia va a actuar en función de la información que se ha recabado. Estos elementos son determinantes porque en función de esto, Rodrigo, se está viendo la posibilidad para que exista un juicio de responsabilidades, porque un Estado nunca puede programar la muerte. Un Estado nunca puede hacer actos de represión para acallar lo que es la protesta social. Y al existir este tipo de situaciones, las recomendaciones, que son más de 30 agrupadas, recomiendan la intervención estatal que sea regulada, que sea en función de la necesidad y de la proporcionalidad, y para eso tendremos que reforzar los mecanismos para que cambien las intervenciones de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, pero también para que las víctimas tengan ese acceso a la justicia que ha sido obstaculizado por varios meses desde el año 2019. Nelson, por ejemplo, estoy viendo en tu barbijo, no es venganza, es justicia, no fue fraude, fue golpe, precisamente ante lo que la oposición señala que fue un fraude, y responsabilizan también al movimiento al socialismo respecto a todas las situaciones después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya emitido el fallo de que no es un derecho humano la reelección. Y han señalado que incluso iniciarían procesos contra el exmandatario Evo Morales y ciertas personas del movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que piensan desde el movimiento al socialismo? ¿Qué es lo que piensan desde el Estado boliviano respecto a este tema con la oposición? Se habla de muertes, pero también se habla de fraude y golpe. En este momento, estimado Rodrigo, el informe es categórico. Señala muy adecuadamente que nada justifica la violencia que se ha generado en noviembre del 2019. En un momento, en una temporalidad, la Comisión Interamericana ha identificado que lo que ha pasado en Bolivia ha sido un llamamiento por actores políticos para que exista un desconocimiento de la institucionalidad. ¿Qué es esto? El gobierno, el órgano ejecutivo, y un desconocimiento del órgano electoral. Ha existido un llamamiento de desobediencia para que en las calles se pretexte el tema del fraude. El concepto por el cual, Rodrigo, se han movilizado un montón de ciudadanos es porque han cuestionado el tema de las elecciones y han señalado: hay fraude, hay fraude, hay fraude. Y lo que se ha confirmado en esta investigación es que lo que ha pasado en el Congreso es que Yanine Áñez, en una situación en la que ella se ha proclamado presidenta del Senado, luego le ha permitido autoproclamarse presidenta. Y dice el informe que quien le ha dado el mando ha sido los militares que le entregan en Palacio lo que va a ser su determinación para autoproclamarse presidenta. Eso es una confirmación de que ha sido un golpe de Estado. No hay una sucesión constitucional. Aunque el informe, Rodrigo, no es específicamente para determinar fue fraude o fue golpe, las condicionantes y las determinantes que se han establecido obviamente son motivadas para haber generado violencia a raíz del pretexto del fraude, pero en el hecho fue golpe de Estado, porque se desconoció instituciones, se logró que el expresidente renuncie y en función de eso se hicieron del poder para que por la violencia empiecen a someter a la población con un pretexto: el desconocimiento del Estado plurinacional, condiciones de odio, de violencia con contenido étnico, racial, y eso se estaba pregonando en las calles. Entonces, estas son situaciones de vulneración por las cuales el gobierno de facto ha ingresado en todo lo que es un desconocimiento de garantías constitucionales y garantías de derechos humanos. Por eso nosotros ratificamos que lo que ha existido en Bolivia ha sido un golpe de Estado en desconocimiento de lo que fue el Estado plurinacional y en la reimposición de lo que es una república con una mirada de odio racial y con una mirada profunda de violencia. Señor viceministro, este informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se refiere respecto a los grupos que surgieron durante los conflictos postelectorales, por ejemplo, la Resistencia Juvenil Cochala. El informe ratifica lo que Paulo Abrao identificó en noviembre del 2019 con la Comisión Interamericana, que existía en Bolivia grupos parapoliciales y paramilitares que tenían armas de fuego, que tenían armas que eran también caseras, que tenían armamento letal. Esto identificó, Rodrigo, en base a testimonios y en base a una colecta de evidencia que existe en las redes sociales. El GIEI reitera y dice: hemos accedido a toda la información de los medios de comunicación, lo que se ha difundido en las redes sociales, los informes que existe con relación a la identificación de cómo ha sido el modus operandi, e identifican en Santa Cruz al comité cívico, el actual gobernador, Rodrigo, a la cabeza de un comité cívico que ha generado una situación de desconocimiento social, ha llamado a la población, ha sido de una forma articulada para trabajar desconociendo garantías, porque ellos emitían autorizaciones de circulación, han asumido la competencia del Estado para poder regular la seguridad interna, controlar quién pasa y quién no pasa, qué auto puede ser reconocido como partícipe de lo que va a ser el movimiento
cruceñista y quiénes no. Entonces, esas situaciones son para policiales y paramilitares. Lo propio con la Resistencia Juvenil Cochala, que ha obrado en una delincuencia juvenil Cochala. Son identificados por el GIEI y el GIEI dice, deben desarticularse. Han obrado de una forma absolutamente violenta en contra de garantías y en contra de condiciones de ciudadanos. Y eso nunca más puede pasar en Bolivia. Entonces, son plenamente identificados tal cual fueron identificados en noviembre del 2019 y la recomendación, su desarticulación, que no exista la posibilidad para que se reedite situaciones de violencia por las cuales ellos asumen la competencia del Estado, usurpando funciones, usurpando una regulación que solo compete a la policía boliviana. Desde la oposición han señalado que posiblemente este informe desate una persecución. ¿Es así? No va a desatar persecución. Lo que tiene que activarse es procesos penales, Rodrigo. Nuestro fiscal general ayer ya ha señalado, va a conformar una comisión nutrida de especialistas, porque el GIEI recomienda, primero, continuidad con todos los procesos penales que existen, porque ya hay procesos que desde el 2019 fueron dejados de lado, no avanzaron. Las víctimas están reclamando justicia porque ni siquiera se ha efectuado la culminación de las pericias. Tiene que esclarecerse y establecerse la autoría mediata, directa, de quienes han participado en las masacres de Secaba, Sancata. Y también tiene que esclarecerse, Rodrigo, quiénes han participado para haber generado la situación de violencia que ha vivido Bolivia y en función de eso reforzarse los niveles de control social, los niveles de participación para que exista garantía de independencia judicial. Esa garantía e independencia estamos buscando de forma anhelada hace bastante tiempo. Y en función de esto, el GIEI pone de manifiesto que tiene que haber un cambio cualitativo en la justicia para que de una vez exista todo lo que va a ser un manejo transparente en el que se sancione a los autores y a los partícipes responsables de lo que ha sido las masacres sangrientas. Señor viceministro, mañana ¿a qué hora se va a socializar este informe con las familias de Guayani? En horas de la mañana está visitando el GIEI, va a ser en Guayani que se va a presentar este informe. Ellos como grupo interdisciplinario de expertos van a presentar ante los familiares de quienes han muerto a raíz de la represión violenta de policías y militares, porque se ha confirmado que ha existido una masacre. Y eso es importante, Rodrigo. En el 2019 se había teorizado que querían hacer explotar Sencata, que había una confusión de la población para hacer volar todo lo que era la paz y por eso se mató. En Cochabamba se pretextó que venían salvajes a atacar la población de Cochabamba y que estaban armados. Ninguno de esos elementos fue confirmado. El GIEI dice, ha sido un pretexto. Y ese pretexto ha generado la muerte. Vale decir, se ha confirmado que se ha pretextado situaciones para poder legalizar la muerte. Y eso tiene que entender la población y también los familiares. En función de eso, estos informes revisten estas condiciones por las cuales tiene que haber un manejo transparente, un informe por el cual lamentablemente se va a develar que muchas personas han sido inducidas en error, porque muchos medios de comunicación también han difundido información errónea, pero lo que este informe pone de manifiesto es la verdad histórica de lo que ha pasado en Bolivia, estimado Rodrigo. Nelson, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por habernos brindado toda esta información referente al grupo interdisciplinario de expertos independientes que ha emitido este informe respecto a lo que ha sucedido en Sacaba, pero también en Sencata. Mañana se va a socializar con las familias de Guayani. Señor viceministro, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Rodrigo, un gran saludo a nuestra población. Muchísimas gracias. Continuamos con más del Mañanero.